República, Guillermo Lasso, durante una gira por el sur del continente, aseguró en Uruguay que las economías de los dos países son complementarias. Por lo tanto, podemos exportar banano y comprar productos lácteos y carnes. Esto lo señaló sin dar mayores detalles. El anuncio del presidente implica la posibilidad de importar carne y leche de Uruguay, lo cual mantiene inquieto al sector ganadero ecuatoriano. Los productores consideran que un aumento en los cupos existentes podría generar desempleo. Está con nosotros Santiago Malo, él es presidente de la Federación de Productores de Leche del Ecuador. Bienvenido, Santiago, gracias por estar en nuestra emisora y quisiéramos conocer cuál es la posición, cuál es la reflexión y comentario de su gremio en torno al anuncio presidencial. Buenas tardes, le escuchamos. Andrés, buenas tardes, gracias por la invitación a tan prestigioso medio de comunicación. En verdad, como tú indicaste hace un momento, estas declaraciones que a mi juicio un poco ligeras o muy abiertas o muy amplias, en donde no ha aterrizado en algo más concreto, nos preocupa en la medida de que la expresión del señor presidente dice somos economías complementarias, en donde lo que produce Uruguay nos va a vender no producimos nosotros. Nos deja un sabor preocupante. No sé si fue una expresión del señor presidente en ese momento. No quisiera pensar que el señor presidente no conoce que existe una producción lechera y una producción de lácteos importantísima en el Ecuador, que vincula a sectores extremadamente deprimidos en esta actividad. Entonces, o es un desconocimiento que creería pensar que no lo es, y que tiene que aclararse y aterrizarse más con concreciones. Caso contrario, estamos viviendo momentos muy preocupantes para el sector. Sabemos que hay contingentes negociados, que ya existen acuerdos con ciertos países donde el marco de esta relación comercial se intercambian productos. Pero también tenemos que entender que hay sectores de extrema sensibilidad en donde hay barreras rojas que no se pueden pasar porque afectarían tremendamente a esa economía de pequeños productores que viven exclusivamente de esta actividad productora lechera del agro. Santiago, le pongo desde esta otra mirada, desde esta perspectiva. Estamos buscando mercados, el Ecuador está planteando una serie de ofensivas, de campañas para tener un acuerdo comercial con Estados Unidos, ya vemos lo que ocurre con Europa, el presidente se fue a la China, hay la posibilidad de hacer una incorporación a la Alianza del Pacífico, en fin, estamos muy activos en eso. Ahora se produce esta situación y los productores, quienes deberían estar más bien a favor de estos acuerdos de comercio, se inquietan. ¿Cómo explicarle esto al país? A ver, Andrés, es que no vemos en el mediano ni largo plazo una agenda interna en donde se le visualice a este sector, se le mejore los niveles de competitividad y podamos salir a mercados con mucha más agresividad. Mientras no muestre este escenario el gobierno de preocupación en este sector y que nos dé oportunidades de salir a otros mercados, sí corremos riesgos enormes de que el ingreso de estos productos bajo el marco de los acuerdos dé una contracción mayor en la demanda que de hecho ya está preocupante dentro del Ecuador y se empiece a sustituir productos de importación por producción interna. Pero si es que nos mostraría el gobierno una política agraria, una política de salir a otros mercados, que tendríamos que hacer eso. Mire, veamos algo que está no muy lejano en el acuerdo que se firma Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué hizo México inmediatamente? Buscó otros mercados
para poder salir con sus productos agrícolas a satisfacer necesidades en otros mercados y no con esto llegar a un nivel de contracción de demanda interna. Eso no vemos hoy día. Vemos un Ministerio de Agricultura callado, que no nos da mayores visiones, que no nos muestra una claridad en el tiempo, y eso es lo que nos preocupa. Más aún, no nos olvidemos algo, un país dolarizado como el nuestro, con unos costos de producción altos, en donde no encontramos una política de mejorar los niveles de competitividad interna, es lo que sacude el piso y el escenario del sector productor. No estamos en contra en abrir mercados. La tendencia en el mundo es la apertura de mercados, buscar mercados mucho más grandes a donde poder acceder con nuestros productos. Pero necesitamos las herramientas, Andrés. Ok, gracias Santiago. Voy a dar paso porque se incorpora a esta conversación Rodrigo Gómez de la Torre. Él ha estado vinculado muchísimo tiempo al tema ganadero, al tema rural, es un conocedor de este particular y en tal virtud le hemos pedido a Rodrigo que nos acompañe unos minutos para conversar, intercambiar opiniones. Rodrigo, el tema de esta posibilidad de importar leche de Uruguay y carne de Uruguay ha prendido las alarmas. Algo le alcanzó a usted a escuchar a Santiago, su apreciación para empezar, si es tan amable. Estimado Andrés, gusto saludarte, saludos a todos los radioescuchas. Santiago, grato escucharte a los tiempos. A ver, yo me hago 3 preguntas, y perdón que voy a hacer un poquito de historia. En el año de 1860, el Ecuador estaba listo para 1860, listo para competir con el mundo entero con cacao. Estoy seguro que no estaba. Cuando cayó la escoba de la bruja a principios del siglo pasado, ¿el Ecuador estaba listo para competir con cascarilla a nivel mundial? No estaba. A mediados del siglo pasado, ¿estábamos listos para competir en banano? Ni siquiera le habíamos visto al banano y entramos a ser los primeros exportadores mundiales. Somos de los primeros exportadores mundiales de rosas de alta calidad y somos de los primeros exportadores mundiales y ahorita el camarón ha dado un vuelco importantísimo. Yo comparto plenamente con Santiago el hecho del tema de competitividad. Pero en materia de cárnicos y lácteos, yo creo que es importante reconocer que en el año 69 nos integramos a la CAN, con tratados de libre comercio con Colombia, con Perú y Bolivia. En el 2004, ya para entrar en materia, en el 2004 el Ecuador ingresó al Mercosur, en donde está Argentina, está Uruguay, Paraguay y Brasil, y otros países más, pero estos en particular, grandes productores de lácteos y cárnicos a nivel mundial. Y nosotros venimos importando cárnicos y lácteos en una tasa que según el Ministerio de Agricultura hasta el 2020, no tenemos los datos del 21 todavía y no los he sacado de otros lados, de otras fuentes, importamos del 1.36% de los lácteos en relación al total de la producción nacional e importamos del 0.56% de los cárnicos en función del total de la producción nacional. Y los lácteos ecuatorianos y los cárnicos ecuatorianos yo creo que han mejorado muchísimo y más allá de verle una amenaza, yo creo que tenemos que mejorar y no necesariamente tenemos que esperar más de los gobiernos de turno. Cada beneficio, cada subsidio, cada apoyo, entre comillas, que nos entregue el gobierno de turno, nos está cobrando impuestos, nos está sacando la plata a nosotros mismos. Cuando se presentó en este momento, en este gobierno ya, inclusive el impuesto al patrimonio, fuimos enfáticos en decir, no le meta a las tierras rurales, porque el patrimonio tierra no puede gravar más impuestos, porque de ahí salen los recursos. Los municipios, por otro lado, apercollan al sector rural a través de los impuestos prediales, inclusive con sobrevaloraciones de predios. Y así todos seguimos parados. Más bien lo que tenemos que trabajar, y ya es un tema al interior del sector, es mejorar en parámetros de formalización, buscar mecanismos de competitividad, trabajar con las herramientas que tenemos, asociatividad. Individualmente no vamos a salir adelante salvo que tengamos algún volumen que nos permita tener productos de altísimo valor y diferenciados. Pero el Ecuador ha demostrado en los últimos 180 años al menos
que cuando se propone lo hace. Y en los últimos años hemos abierto el mercado con el tercer premio del mejor queso a nivel mundial en Europa, queso azul andino, premio mundial. No es cualquier cosa eso, es producto ecuatoriano con los mismos problemas que tenemos todos los productores. Hemos sacado lácteos diferenciados para niños para exportar, leche en polvo que se fue en la pandemia, y estamos exportando ciertas cosas. En cárnicos, que estoy muy cercano al sector en este momento, estoy viendo cárnicos de altísima calidad, y lo acabo de decir, y no es mentira. Me gasté una plata, harta plata por cierto, en volumen para comprar 2 pedazos de carne importada, de altísima calidad, y los puse en la parrilla al lado de 2 pedazos de carne nacionales, premium, cortes premium, bien manejados desde el origen, crianza, alimentación, faenamiento y corte. Les digo honestamente, ni el queso ecuatoriano ni la carne ecuatoriana le pide favor a ninguna carne mundial, a ninguna carne mundial. Comencemos a reconocer que somos capaces de competir. Sí, necesitamos mejorar, bajar impuestos, nacionales y locales. Necesitamos reducir trámites, por el amor de Dios. No podemos tener, prácticamente deberíamos tener el récord mundial en trámites. 3, los costos de las tasas de interés. Pero tenemos que ver que el Ecuador tiene un riesgo país de 800, 750 puntos, y Perú, con todos los problemas que tiene, está por 150. El tema laboral, complejo, definitivamente. Y en algún momento el gobierno, sea el que viene, cuando venga, va a tener que afrontarlo. No es posible que tengamos un 30% de informalidad porque nadie quiere contratar formalmente. Perdón, un 30% de formalidad. Nadie quiere contratar a nadie, porque el riesgo de contratar de acuerdo al código es loco, y el mismo ministro lo dice. ¿Qué emprendedor quiere embarcarse en contratar a alguien para ampliar su negocio? Entonces, veamos un poco ese tipo de cosas y apuntémosle al Ecuador, apostemos al Ecuador y dejemos de esperar del gobierno de turno. Comencemos a apostar a nosotros mismos como productores. Y esto lo hemos conversado con Santiago y tal vez discrepamos. Sí, tengo una visión extremadamente liberal en muchos ámbitos, pero nosotros estamos ya en el concierto mundial en materia de cárnicos y lácteos. 2004, como digo, Mercosur, ya están terminados los periodos de degradación. 2016, ya firmamos el acuerdo con Europa. Ya también están los lácteos y los cárnicos, y no tengo de memoria los lácteos, pero en desgravaciones el mayor plazo era de 17 años. Pero atentos, esos 17 años ya han pasado 6. Ok, Rodrigo, hagamos una pausa para escuchar a su colega, a su compañero de panel, Santiago Malo. Santiago, sí, me parece es importante referir algunos de los puntos que señala Rodrigo Gómez de la Torre, la necesidad de que el gobierno implemente y permita el desarrollo y esas cosas, ¿no? Pero hay una frase que se me quedó de lo de Rodrigo: dejar de estar dependiendo del gobierno de turno. Y ha señalado una experiencia respecto a una carne que él probó, y que puede competir con igual o mejor calidad que cualquiera del exterior. O sea que sí somos buenos para producir y que podríamos competir. ¿Por qué tenerle miedo a la competencia? Santiago. A ver, Andrés, justamente lo que Rodrigo acaba de mencionar en el sector lácteo sucede en un escenario de informalidad demasiadamente fuerte, que no se ha podido lograr en muchos años. No es un tema del gobierno actual, es un tema que venimos arrastrando muchísimos años atrás. Esto no nos ha permitido integrar al sector a través de esquemas asociativos fuertes para poder tener un desarrollo de la cadena acorde a las necesidades de los mercados internacionales. Pero no vemos hoy día una agenda interna, eso es lo que nos preocupa. No porque tenemos que pedir todo al gobierno, sino que nos den las herramientas para poder ser nosotros competitivos. Acaba de hacer una historia, Rodrigo, de la cantidad de trámites, problemas laborales, temas de impuestos.
que implica que nuestros costos son cada vez más altos. Y esa es la problemática que estamos viendo. No le tenemos miedo a la apertura de mercados. No es que queremos tener un proteccionismo toda la vida, pero sí tenemos que ver con un poco de sutileza la historia en el tema de productores lácteos y el por qué no han podido desarrollarse a esos niveles. Sí tenemos productos excelentísimos. Quienes están vinculados en esa parte de la cadena, poquísimos productores. Porque si vamos a eso, tenemos también en el sector informal producción de muy mala calidad, si vamos a usar un término. No porque sea nocivo, sino porque no tienen las herramientas para ser competitivos, a eso me refiero. Entonces, todo esto hay que poner en el tapete para ver cómo vamos, de alguna manera, integrando a todo el sector para llegar a aquello que Rodrigo ha planteado, y de hecho, la apertura está ya dada. Tenemos muchísimos acuerdos en curso que solo están cumpliéndose fechas para llegar a los momentos de integración. Es por esto que exigimos que dentro de esta política interna, como existe en todos los sectores productivos, a nosotros también nos den el escenario adecuado. Pues seguiremos adelante en esto. Yo soy una persona que estoy totalmente en contra de aquellas movilizaciones. He visto hoy que hay unas declaraciones por ahí que convocan el centro del país a movilizaciones. Cosa no sacamos nada. Tenemos que sentarnos en una mesa para identificar esas aristas muy frágiles y ver cómo se puede invertir en el sector de una manera adecuada para que sea competitivo y afronte esta apertura de mercados de la mejor manera en beneficio de los sectores. Santiago, una interrupción. ¿Cuáles pueden ser los efectos? ¿De qué modo se va a afectar el sector que usted representa si se concreta este acuerdo con Uruguay? ¿Qué pasaría? Bueno, a ver, no conocemos pormenores del acuerdo de Uruguay. Acaba de darnos cifras, Rodrigo, de un porcentaje bajo de ingreso de productos hoy en día lácteos acá. Es por esto que cuando hoy inicié la entrevista indicando que sería mucho más importante que el señor presidente nos aterrice más a dónde va el alcance del acuerdo con Uruguay. Porque si bajo el marco del acuerdo se restringen o se dan plazos dentro de los contingentes de negociación para que podamos irnos acomodando a esa necesidad, puede ser que el impacto no sea mayor y eso nos permita acomodarnos a lo que nos viene a futuro. Pero más allá de eso, yo creo que el gobierno tiene que verle al sector productor agrícola como un sector extremadamente sensible y que aporta muchísimo a la alimentación de una población y del mundo. No es un tema estrictamente de un negocio comercial per se, sino hay una cantidad de unidades productivas pequeñísimas en donde el 85% de esas unidades productivas es sector campesinado y sector montubio, que no tiene mayor nivel de formación ni tecnificación para poder redireccionar sus actividades económicas del momento que sufran un impacto de alguna naturaleza. Ese es el nivel de sensibilidad que hay que ver y hay que apoyarlo para que salga de aquello. No es necesario buscar subsidios y buscar prebendas que después terminan siendo ociosas porque no logramos hacer que despunte este sector como debería despuntar. Más bien una política clara de identificación y apoyo para que resurja y se abran los mercados. Santiago, muchas gracias. Vamos a dar paso a su colega de panel de conversación, Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, la opinión suya respecto al tema planteado en esta intervención de Santiago Malo, por favor. A ver, en gran medida son temas que han sido debatidos por demasiado tiempo, a mi criterio. Las decisiones las debe tomar el sector es el que va a tomar decisiones, pero el sector, entendiendo el sector, no es el sector de producción primaria o el sector de los centros de acopio o el sector de las industrias o el sector de los consumidores, sino sentarse todos. No, es que esta industria me cae mal, es que esta industria sí me cae bien, pero con este productor no hablo, con este sí, no. Esto es un tema ya de tomar decisiones y hace 2 años que estuve en un panel
y unas charlas de esta famosa cumbre de cooperativismo mundial, yo lo planteaba con mucha crudeza. En las condiciones actuales de la realidad de la globalización que tenemos, la integración en los distintos eslabones de la cadena láctea, en este caso, pasa de ser una opción de crecimiento a una necesidad de supervivencia. Nosotros tenemos índices bajos de productividad. Y esos índices bajos de productividad en gran medida tienen que ver con también decisiones. Y si nosotros vamos a supeditar nuestras decisiones a las decisiones del gobierno de turno, yo creo que estamos mal. El gobierno de turno está en otro baile. Y no importa si es del que ya ni me acuerdo, tenemos uno que está prófugo en alguna parte de Europa, tenemos otro que está en algún paraíso fiscal donde no hay extradición, y tenemos un presidente actualmente que tiene una visión bastante más liberal a pesar de la ley tributaria. Entonces creo que, y por el otro lado, yo creo que hay que entender el marco de las declaraciones. El presidente habló de un posible acuerdo bilateral con Uruguay. Un posible acuerdo, un acuerdo comercial toma al menos 3 o 4 años la negociación. Pero a mí sí me sigue generando un cortocircuito. Bueno, queremos tener un acuerdo con Uruguay, qué bueno, pero ya tenemos un acuerdo con Mercosur, donde Uruguay es parte de. Entonces no necesitamos que pase nada de tiempo, y de hecho, si salimos a ver carne uruguaya, carne paraguaya, no hay mucho. Carne uruguaya hay corte argentino en Ecuador desde hace años. Y esas carnes y esos cortes son los que también llamaron la atención, y perdón que me enfoque en la parte cárnica, de los productores nacionales diciendo, no, sí tenemos que mejorar. Y más bien comencemos a apostarle a que démosles herramientas, sentémonos a conversar con los gobiernos autónomos descentralizados municipales. ¿Cómo pueden dejar de complicarle la vida a los productores? No estoy hablando de apoyar, estoy hablando de dejar de complicarles la vida. Hablar con el Servicio de Rentas Internas. Creo que el mecanismo de formalización a través, y hablamos mucho del famoso impuesto de las microempresas, que luego pasó a ser el RIMPE, pero tenemos en el artículo 27 del Código Orgánico Tributario, tenemos el régimen tributario agropecuario, que nos permite el 1% de impuestos y poder entrar a la formalización. Sin formalización no hay crecimiento, porque va a llegar un momento en el cual o sigues o te cierran. O sea, vamos trabajando en eso. Y ahí voy a reconocer, Santiago está el presidente ahorita de FENAPROLE. FENAPROLE ha hecho algunas capacitaciones muy interesantes en materia de manejo de costos de producción. Hay ejemplos que se pueden hacer, y no necesitó de un gobierno, necesitó de voluntades. Ese es la mayor reto que tenemos ahorita, Andrés. Tomar la decisión de acciones conjuntas. Las industrias con los productores, que sean todos, que sean los que quieran, formen un fondo privado para hacer campañas de consumo de incentivo en lácteos. Lo que hemos venido hablando desde hace años, cuando se creó la opción de un fondo desde el gobierno. Santiago mismo recordará, en el año 2009, en el mes de febrero, marzo del 2009, dijeron que ese fondo era un impuesto. Y ese fondo, por el contrario, lo que buscaba era tener un excedente exportable, que los excedentes exportables tengan un costo competitivo. Se acabó en 28 días la propuesta, no ha pasado nada. Seguimos hablando de lo mismo del 2009 al 22, 14 años más tarde, 13 años más tarde. Entonces, creo que nosotros participamos en un sector, y voy a hablar de leche ahorita que de carne, un sector extremadamente sobreregulado. Queremos regularlo todo, y ahora tenemos un documento en la Asamblea que está para segundo debate, un proyecto de ley que inclusive quiere regular las formas de transporte. El proyecto se llama, y gracias a Dios ya quitaron la fijación de precio de leche de la ley orgánica, un proyecto de ley de fijación de precio de leche en lo cual se sobreregula absolutamente todo. ¿Qué pasa el día de mañana si hay mejoras de innovaciones en materia de transporte, en materia de comercio, en materia de movilidad? Y necesitamos la mayoría de las 137 voluntades de la Asamblea para modificar eso. ¿Acaso esa ley nos va a mejorar la competitividad o nos va a quitar más competitividad?
Ahí, Rodrigo, hagamos otra pausa para escuchar a Santiago. Santiago, su comentario de lo que acabamos de oír por parte de Rodrigo Gómez de la Torre, y tal vez poner este elemento que también me parece que es interesante. Así como hay esta preocupación de que puedan venir productos uruguayos y que puedan desplazar a los productos locales, a los productos nacionales, ustedes también podrían pensar en la opción de llevar sus productos a otros países. Y esa es una buena forma de lograr beneficios, exportar. Pero hay esta comodidad de que el Estado debe protegerme, que el Estado debe hacer una serie de tareas para cuidarme, cuando yo debo conquistar otros mercados. A ver, Santiago. A ver, yo creo que ese esquema ya ha cambiado en el sector. Pues yo comparto con Rodrigo. Nosotros tenemos que buscar el crecimiento por iniciativa propia y mejorar los niveles para llegar a otros mercados. De hecho, eso solo puede hacerlo la persona que se involucra. Lo que buscamos son herramientas, o sea, no buscamos un proteccionismo, buscamos herramientas que nos permitan salir adelante. Entre esos hemos hablado muchas veces: créditos adecuados, capacitación, tecnología, implementación de tecnología, para que nuestras unidades productivas sean cada vez más rentables. El tema de impuestos, que es un tema grave en el tema de la tierra rural, especialmente lo que acaba de decir Rodrigo, es muy cierto. En estas unidades productivas, que ese impuesto a las tierras rurales es una locura, porque los niveles de rentabilidad de la actividad agrícola y la actividad lechera no son aquellas para poder pagar esos niveles de impuestos. Pero hay que hacer eso, hay que arrimar el hombro todos, pero tenemos que trabajar en equipo. Este es un trabajo en equipo para poderle sacar adelante a un sector que no ha tenido apoyo mucho tiempo. Hagamos un poco de memoria. En el año 91, por ahí Chile tenía problemas económicos tremendos y salió crearon una política interna entre gobierno y grupos agrícolas, y dijeron: nos posicionamos en el menor tiempo posible con el vino en el mundo. Y hoy día Chile está posicionado en el mundo porque existió una convergencia de ideas de ambos sectores. No está bien el pensar que tenemos que tener toda la vida el apadrinamiento del gobierno, que en definitiva lo que dice Rodrigo es verdad, es pasajero. Un momento de esos son escenarios políticos que desdibujan una actividad comercial adecuada, una actividad productiva adecuada, como la que tenemos que apuntar nosotros. Por eso yo sí creo que, como inicié la entrevista, Andrés, falta todavía aterrizar más en aquellas declaraciones del señor presidente. Fue una declaración muy abierta. Lo que dice Rodrigo tiene toda la razón, es parte del acuerdo Uruguay. ¿Para qué vamos a hacer algún otro acuerdo puntual entre los dos? Tendremos que buscar más bien cooperación tecnológica, que ahí sí podemos tener un ganar-ganar, en donde incorporen a estos acuerdos ese tema tecnológico. O sea, yo veo que todavía hay cómo seguir adelante en esto, trabajar de la mano con el gobierno. Es un gobierno que está recién un año y ha tenido muchos problemas, pero pues creo que si nos sentamos en una mesa, como planteó Rodrigo, los diferentes actores, podemos crecer juntos y dar mejores escenarios para esta actividad. Perfecto, Santiago, muchísimas gracias. Vamos a terminar una intervención final de Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, le escuchamos. No, yo creo que la línea es esa. Si no podemos hacerlo a nivel nacional, hagámoslo localmente. Cojamos la zona norte, provincia de Pichincha, Imbabura, Carchi, por ejemplo. Tenemos ahí una serie de industrias lácteas con productores. Trabajemos en esa zona. Sierra Centro tiene otra zona productora, otro tipo de empresas. Trabajar en esa zona. La calidad no es un tema negociable. Quien no tiene calidad no debe estar en el mercado, sea este de producto primario o producto terminado, porque ese es un respeto al consumidor final. Entonces ese es un tema que yo creo que hay que dejarlo también en claro. Y el otro rubro, y la otra zona que me voy a productora de leche, la zona de Cañar Azuay. Cañar Azuay tiene una gran empresa láctea, tuvo una empresa inclusive que la subsidiaba la prefectura una temporada, y por ahí hay que trabajar también. Hay que buscar soluciones a los problemas. Y las soluciones no salen del gobierno hacia abajo, salen de abajo hacia arriba. Entonces ahí es donde tenemos que buscar mecanismos en los cuales sector privado se junte con sector privado
Votemos los protagonismos, votemos los egoísmos. Hace algunos años atrás, con la Cámara de Agricultura, discutíamos permanentemente con el Centro de la Industria Láctea. Era un debate permanente. Un día con el que estaba de presidente en ese momento, no sé quién hizo la primera llamada, honestamente no lo recuerdo, y la reunión fue, reunámonos y almorcemos hoy día, y digámonos todo lo que tenemos que decir de frente. En efecto, el almuerzo fue extendido, muy agradable, llegamos a acuerdos, y más bien de ese almuerzo salió algo que tal vez no sea la perfección, pero todavía está al aire, se llama Más Leche Ecuador, es la única campaña de consumo de lácteos que tiene el país al momento, está vigente y al aire desde el año 2017. Más Leche Ecuador habla de los productores, habla de la industria, habla de calidad, da recetas a la ciudadanía, a ver cómo es la mejor manera de consumir lácteos. Leche, quesos, yogures, manjares, leche en polvo, y así podemos incrementar el consumo, mejorar la capacidad instalada de la industria y más aún, y lo que a veces nos interesa a los productores, que nos compren el total de la leche y que nos paguen un precio justo. Eso es lo que nos busca, es la integración de las cadenas. ¿Qué es lo que el consumidor busca? Y en función de eso nos integramos todos y sumamos las fuerzas. Ese es el camino, ese es el futuro, así se ha desarrollado el mundo entero. El Ecuador, por más que digamos que es diferente, no es la excepción. Y mientras estas cadenas, sea en carne, sea en leche, sea en maíz, sea en soya, sea en lo que sea, no se vayan integrando, los conflictos serán permanentes. Y cuando hablamos de sector bananero, por ejemplo, el conflicto está en los que están en la venta spot, no en los que están en la venta por contrato y tienen estabilidad y tienen previsibilidad de futuro. Vamos viendo futuros y digámosle al gobierno gracias, pero denos chance también de suéltenos ya y crezcamos juntos, porque el país requiere crecimiento. Y suéltanos, Andrés, y alguna vez me has escuchado, Santiago, estoy casi seguro que también, el ejemplo del niño en la bicicleta. Para que enseñara a montar bicicleta comenzábamos con las llantitas, ahora hay otro tipo de bicicletas, con las llantitas. Luego se iban subiendo las llantitas y luego el taita o la mamá le cogían al bebé desde el asiento de la bicicleta para que aprenda a coger equilibrio. Pero si ese taita o esa mamá le siguen cogiendo del asiento, el niño nunca va a aprender a desarrollarse, nunca va a aprender a competir y va a quedarse siempre limitado al ancla del papá. Y los sectores que están esperando que papá Estado, en este caso, para hacer la analogía, les proteja siempre, serán sectores que tengan a papá Estado indirectamente protegidos, pero a la vez siendo el ancla que les bloquea el desarrollo. Qué gusto escucharte, Santiago, qué gusto escucharte a ti también, Andrés. A ustedes, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Santiago Malo, presidente de la Federación de Productores de Leche del Ecuador, y a Rodrigo Gómez de la Torre. Él es un experto, un analista agropecuario vinculado al tema ganadero. Muchísimas gracias por haber intercambiado puntos de vista y criterios a partir de esta declaración del presidente de la República sobre la posibilidad de importar leche y cárnicos del Uruguay. Esto se produjo con la visita del presidente al Cono Sur. Gracias por atender este diálogo. Son las 18:59. Titulares de Expreso de Guayaquil. 28 detenidos en operativo policial contra Chone Killers. Sin detenidos concluyen allanamientos por la captadora ilegal Renacer. Y finalmente, la Procuraduría ratifica el embargo de bienes a Glass tras pedido de su esposa. Inicio de espacio publicitario. Yo soy pro ambiente. Yo soy pro éxito. Yo soy pro avanzar. Yo soy pro emprender. Yo soy pro estudios. Yo soy pro trabajo. Cuéntanos qué tienes en mente. Nosotros creemos en ti. Tus metas y sueños nos motivan a trabajar cada día. Por eso, elige un banco verde. Un banco pro. Produbanco. En pro de ti.
Solo en Claro, tienes planes con más gigas para usarlos como tú quieras. Y además, incluyen un celular nuevo. Ahora, puedes tener el Samsung A13 en un plan de 60 gigas. Todo por $39 al mes. Cámbiate a Claro, porque conectados con la mayor cobertura podemos más. Más información en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Son las 19:01. Así llegamos al final de este recorrido informativo. Gracias por su fiel sintonía. La coordinación fue de Esterminda, operación Carlos Campaña, redacción Fernanda López, locución Marco Rosero, quien les habla Juan Carlos Vanegas. Bajo la dirección y conducción de Andrés Carrión les decimos gracias. Les dejamos con esta música alegre para que disfruten lo que resta de la noche. Felicidades.
Nuestros patrocinadores son Musugruna, cooperativa de ahorro y crédito apoyando la reactivación económica. Hospital Metropolitano, un referente de excelencia en el Ecuador, cuidando la vida de sus pacientes. Porque más que un compromiso, tenemos una responsabilidad con la sociedad y el planeta. Banco Pichincha, en confianza. Cámbiate a Claro, la red con la mayor velocidad y cobertura. Conectados, podemos más. Elige un banco verde. Produbanco, en pro de ti. Contrata tu plan médico de Saludza. Gana con Vitality. Conoce más en saludza.com. Diners Club. Disfruta sin límites de los beneficios exclusivos que te ofrece tu tarjeta. Hasta aquí. Regresando con Andrés Carrillo. Vive las noticias. Excelencia informativa. Regresa.